Las precauciones de transmisión por aire tienen por objetivo evitar la transmisión de agentes patógenos depositados en partículas menores de 5 micras, que proceden de las vías respiratorias del paciente y quedan suspendidas en el ambiente, donde pueden persistir durante un tiempo y ser inhaladas. Estas precauciones se aplican a los pacientes de los que se sabe o se sospecha que padezcan tuberculosis pulmonar, laringea o bronquial, varicela, sarampión. El lugar más adecuado para ubicar a estos pacientes es una habitación de presión negativa donde las puertas deben permanecer cerradas. Toda persona que entre en la habitación o que tenga contacto cercano con el paciente debe utilizar una mascarilla de alta protección o protector respiratorio de partículas. Estas mascarillas filtran el aire que se inhala, siempre que tengan un buen ajuste o sellado facial. Para ello es necesario que no estén deformadas y que las bandas de sujeción ofrezcan un ajuste eficaz. Durante la atención a estos pacientes, el uso de bata y guantes se asocia a actividades con riesgo de contacto con fluidos. La mascarilla de alta protección se retira siempre fuera de la habitación. Se guardará en condiciones higiénicas. Se desecharán siempre que estén sucias, deformadas o mojadas. Se evitarán al máximo las salidas de los pacientes. Durante los traslados y en las zonas de espera se les colocará una mascarilla quirúrgica. Los profesionales encargados del traslado se colocarán mascarilla de alta protección. El objetivo de la aplicación de las precauciones por gotas es evitar enfermedades infecciosas que se transmiten mediante partículas superiores a 5 micras y que se producen al toser, estornudar o hablar. Los microorganismos que se transmiten por gotas pueden recorrer distancias aproximadas de 1 metro. La transmisión se produce por el contacto de estas partículas con las mucosas del huésped. Se aplican a enfermedades como gripe, enfermedad estreptocócica en niños, adenovirus y rinovirus, meningitis por Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, parotiditis, neumonía y bronquitis por Mycoplasma pneumoniae, difteria faríngea. Los pacientes se ubicarán en habitación individual estándar. Se dispondrá de una mesita en la puerta para colocar los equipos de protección que los profesionales puedan necesitar. El elemento de protección para este tipo de precauciones es la mascarilla quirúrgica. Se recomienda que la utilice toda persona que entre en la habitación y se acerque a menos de 1 metro del paciente. Realiza una función de pantalla que evitará que las gotas entren en contacto con las mucosas del huésped. Se coloca antes de entrar en la habitación. Durante la atención a estos pacientes, el uso de bata o guantes se asocia a actividades con riesgo de contacto con fluidos. Se utilizará la mascarilla quirúrgica con protector ocular si debemos tener un contacto muy cercano a la cara del paciente y éste tose o estornuda de forma abundante.
La mascarilla se desecha dentro de la habitación. Los traslados de estos pacientes deben restringirse a los estrictamente necesarios. Durante estos traslados y en las zonas de espera deben colocarse una mascarilla quirúrgica. Todos los profesionales implicados en el traslado o las pruebas utilizarán también mascarilla quirúrgica siempre que estén a menos de 1 metro de la boca del paciente. Siempre que sea posible, se realizarán las pruebas y exploraciones al final de la jornada, para facilitar la limpieza posterior de fin de jornada. El principal objetivo de las precauciones de contacto es evitar la diseminación en los centros sanitarios de microorganismos que se transmiten por contacto debido a su capacidad de supervivencia ambiental. Estamos hablando sobre todo de bacterias resistentes a antibióticos y de Clostridium difficile. Tanto unos como otros se consideran epidemiológicamente importantes, al ser habituales causantes de brotes. La diseminación se produce sobre todo a través de las manos de los profesionales de la salud. El paciente será ubicado en una habitación individual estándar y se dispondrá de una mesa exterior para colocar los equipos de protección necesarios. Además de cumplir con la higiene de manos, los profesionales deberán utilizar bata y guantes para el contacto directo con el paciente y su entorno inmediato. Tanto la bata como los guantes se retirarán dentro de la habitación y se desecharán en el contenedor correspondiente. A pacientes y familiares se le proporcionará una hoja informativa y se les explicará la relevancia de la higiene de manos al entrar, al salir de la habitación y después de los contactos con el paciente. Los familiares y acompañantes utilizarán bata y guantes solo durante los contactos directos con los pacientes. No deben estar con bata y guantes de manera continuada. La higiene de manos es también para ellos la medida más importante para evitar la diseminación de estos microorganismos. Cuando no hay contacto directo con el paciente o el entorno del mismo, el profesional no precisa utilizar bata y guantes. Si el paciente precisa ser trasladado para la realización de pruebas o tratamientos, deberá salir de la habitación con ropa limpia y heridas cubiertas. No precisa bata ni guantes, ya que estos son elementos para los profesionales. Se cubrirán con sábanas las sillas de ruedas o las camillas. El celador utilizará bata y guantes para el contacto directo, pero estos no deben utilizarse durante el traslado. El servicio receptor debe estar informado de la situación del paciente. Se cubrirán las superficies con las que contactará el paciente. Los profesionales que vayan a tener un contacto directo con él, además de realizar higienes de manos, utilizarán bata y guantes. Durante los procedimientos y para evitar la diseminación de microorganismos en el entorno, los profesionales no deberán tocar ninguna superficie con los mismos guantes que utilizan en la atención al paciente.
Tras las pruebas, se realizará una limpieza y desinfección de las superficies o dispositivos que hayan entrado en contacto con el paciente y las que hayan tocado los profesionales. En la medida de lo posible, las pruebas y exploraciones se realizarán al final de la jornada para facilitar estas tareas. El concepto de precaución de transmisión por contacto va ligado siempre al ingreso hospitalario. Esto es debido al elevado riesgo de diseminación de microorganismos que se produce durante los cuidados y procedimientos y, por otra parte, a los factores de riesgo de los pacientes ingresados. El aislamiento de contacto en sí mismo no es impedimento para la alta hospitalaria y al paciente se le recomendarán medidas básicas de higiene en el domicilio. Una vez dados de alta, si reciben atención domiciliaria o ambulatoria, la aplicación estricta de las precauciones estándar y las medidas básicas de higiene y asepsia serán las claves para evitar la diseminación de microorganismos.